Bien, 7:41 de la mañana. En estudio está José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis. ¿Cómo está? Buenos días. Un placer. El placer es nuestro. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mucho gusto. Mucho que hablar, ¿no? Ya se aproxima la fecha del 3 de diciembre, fecha en la que pues, se espera hacer un referendo consultivo que impulsa el gobierno luego de la propuesta de la Asamblea Nacional de cara a, bueno, consultar si la gente está de acuerdo con que, entre otras cosas, el Esequibo sea un Estado, en que se reconozca el Acuerdo de Ginebra como mecanismo de defensa en esta disputa territorial. Y quisiera saber cómo está hoy día, digamos, la opinión pública respecto a este tema que ha estado mucho en los medios de comunicación y que se ha promovido mucho desde una narrativa gubernamental. Mira, la mayoría obviamente de los venezolanos está de acuerdo con que el Esequibo es venezolano, casi que la totalidad, pues. Pero el problema está en si participar o no participar en el referéndum, que se ha interpretado como un mecanismo no propiamente dirigido al hecho en sí de la disputa con la Guayana Esequiba, sino como a un factor electoral o a un factor de unificación de Venezuela alrededor del gobierno, etc. Aclaro que yo voy a votar, pero voy a votar no porque yo apoye al gobierno, sino porque yo apoyo a Venezuela, y por una tercera razón que es muy importante, y es que veo que las pérdidas de las fronteras de Venezuela que han ocurrido en muchísimos flancos se han debido fundamentalmente a divisiones entre los venezolanos. El hecho de que caigamos en cuenta de eso, pues yo creo que nos debe mover a todos a poner nuestro nacionalismo, nuestro patriotismo por encima de que si nos gusta o no nos gusta el gobierno que está convocando ese hecho. Sí, el tema es que debe ser una política de Estado y no una política gubernamental o una política partidista, ¿no? La defensa del territorio Esequibo ya tiene más de 200 años, ya distintos gobiernos han incluso fijado posición en su momento ante Guyana, ante, digamos, el Acuerdo de Ginebra, que es el acuerdo que reconoce Venezuela, pero ¿cómo hacer en este momento para que aquellos venezolanos que no quieran participar en un referendo consultivo porque puedan creer que esto es un mecanismo partidista, que esto es una intención del gobierno para capitalizar votos y, bueno, sea un ensayo de cara a la elección del año 2024, pues participen en este proceso que, como bien lo dice, pues debería ser soberano, debería ser racional, no debería ser partidista? Bueno, mira, yo creo que ya las cartas están echadas, estamos prácticamente a 20 días, sí, 15 días de ese hecho. Yo creo que ya las tendencias no van a cambiar sustancialmente. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con los resultados. Si la participación fuese alta, bueno, por lo menos pudiera decir Venezuela, alegar Venezuela un apoyo multitudinario hacia nuestra causa, pero si la participación es baja, ahí pues desde el punto de vista de opinión pública arriesgamos bastante en la Corte Internacional de Justicia. Recordemos una cosa muy importante: la justicia es función no solamente de lo que digan las leyes, no solamente del derecho escrito, sino que la justicia también depende del dinero y de la opinión pública. Sino, por ejemplo, y de los enlaces que se pueden tener en este momento. Lo que recuerden el caso del jugador de basquetbol O.J. Simpson, sobre el tema del asesinato de su esposa. No lo podían condenar porque iban a quemar a Los Ángeles. Y simplemente no lo condenaron. Y se buscaron una supuesta prueba absurda, que era que había intervenido en este proceso un guante mínimo para la mano de este señor, que era enorme. Entonces, si esa era una de las pruebas, era tan evidente que había que rechazar el caso, entre ese y otros temas, que terminaron absolviéndolo. Pero todo el mundo creía que era culpable también. Dice esto, digamos, para hacer una relación con la de si se vota en el referendo, pues hay
podríamos decir, una mayor presión internacional respecto a cuánto se apoya la defensa. Es correcto, pero si Venezuela llega a este proceso con una participación baja, pues eso va a afectar la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Lo va a usar la otra parte. Sí. Me llama la atención que, digamos, la respuesta de Venezuela del referendo consultivo surge luego de que Guyana haya explorado nuevos bloques petroleros en la zona en reclamación, pero no es la primera vez que Guyana pues tiene allí, o que hay empresas allí, digamos, bajo el dominio del gobierno guyanés explotando petróleo, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia de ahora con lo que se ha venido haciendo durante años? Porque incluso en el Esequibo hay ciudadanos que se identifican como guyaneses, ¿no? Y que no tienen incluso la nacionalidad venezolana. Y es una de las cosas que se va a consultar el próximo 3 de diciembre. Sí. Bueno, fíjate que la consulta, en las 5 preguntas, ninguna dice, ¿usted cree que el territorio es venezolano o no es venezolano? No, son cosas procedimentales, como el reconocimiento al proceso a través del Acuerdo de Ginebra y no a través de la Corte Internacional. ¿Y la gente sabe lo que es el Acuerdo de Ginebra? No creo. Eso sí no creo. ¿Y qué falta? O sea, ¿qué cree que pueda faltar? Bueno, es que ahí viene... Porque se habla del Esequibo ahora, pero resulta que es un problema que ha estado ahí viene otro comentario. Tú no reclamas un territorio que obviamente es tuyo y no haces absolutamente nada en 60 años. ¿Okay? Nosotros hemos debido ir colonizando ese territorio. ¿Okay? Sobre todo algunos puntos neurálgicos, que son los que complican y inciden en un daño grave a los intereses de Venezuela. Punta Barima entra en dirección noroeste al mar, y Punta Barima es parte del territorio Esequibo. Si Punta Barima entrara más bien en dirección netamente más hacia el noreste, pues entonces, en vez de que Venezuela le quede un embudo de salida al Atlántico desde las bocas del Orinoco, y es todas las bocas del Orinoco, tienes Trinidad de este lado y tienes Guyana del otro lado, porque Punta Barima apunta en esta dirección. Si Punta Barima o ese territorio hubiera sido colonizado por los venezolanos y no hay quien no los quite, entonces esto entraría hacia el Atlántico en una dirección más recta. ¿Qué es lo que están tratando de hacer Guyana? Sentar precedentes ilegales de explotación en esas aguas en disputa, y eso no se puede hacer. Pero el país chiquito otra vez se está comiendo el pez grande, igual que Cuba se comió a Venezuela. Sí. Eso es muy grave, pero no es solamente responsabilidad de este gobierno, es responsabilidad de todos los gobiernos que en 60 años no hemos tenido una estrategia más agresiva, hemos tenido una estrategia bonachona sobre decir de vez en cuando que eso es de Venezuela y asistir a algunas audiencias, con el agravante de que el gobierno de Hugo Chávez dejó de asistir a las audiencias. Sin embargo, Lucinchi tuvo una política de defensa del Esequibo, ¿no? Luego de que Caldera incluso suspendiera esa defensa por 12 años. Sí, y Lucinchi tuvo una posición muy clara en el caso de la corbeta Caldas, que colocó Colombia en un tono provocador hacia Venezuela, en el Golfo de Venezuela, y Lucinchi le mandó un ultimátum: o me saca la corbeta o te la bombardeo. Y tuvieron que sacar la corbeta. Entonces yo creo que Venezuela ha podido tener una actitud en estos 60 años muchísimo más proactiva, sin estar violando ningún derecho internacional, porque eso era tuyo. Claro. Breve pausa y ya venimos con José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis, conversando sobre algo que pues genera interés nacional, y es el territorio en reclamación, el territorio Esequibo. Ya venimos. 52 minutos de la mañana, seguimos en estudio con José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis. Le quisiera consultar sobre la incidencia de este referendo consultivo, el resultado de elección, y lo quisiera comparar con lo que ocurrió cuando se firmó contra el decreto de Obama, ¿no? Que el gobierno dijo que había un número de firmas en contra de este decreto. Era, en tal caso, también una política nacional, una política de Estado, porque es un decreto que afectaba, digamos, de una u otra manera el interés económico de Venezuela. Pero ¿qué pasó en ese momento y qué puede pasar ahora?
Bueno, los decretos sobre sanciones, ¿te refieres? Sí, claro. Bueno, más o menos el promedio en los últimos años de rechazo a las sanciones está en un 74% de los venezolanos, ¿okay? Y casi todo el mundo conoce del tema de las sanciones, o sea que el no sabe, no contesta es 2%, 3%. Es decir, que ha habido un 20% que ha estado de acuerdo con las sanciones, y eso tiene que ver con el tema de una oposición, tomar una posición muy radical contra el gobierno. Pero ciertamente pues las sanciones son algo que nos afecta a todos, y eso lo está reflejando ese promedio, de ese 74% en contra de las sanciones. Ahí sí, ahí hay una especie de consenso muy claro, pero te insisto, creo que el gobierno está corriendo un riesgo muy importante al lanzar un referéndum en donde no solamente el resultado que cuente es el sí o no en las 5 preguntas, sino que el resultado que va a contar mucho es el de participación electoral. Si la participación es baja, tenemos un problema de opinión pública internacional, como que está creando Hamás en contra de Israel, igualito. O sea, yo te agredo, pero yo sé cómo tú vas a reaccionar, y yo sé que va a haber muchos muertos, entonces yo voy a publicitar los muertos que tú causaste porque estás tratando de liberar unos secuestrados y estás tratando de buscar a quienes te atacaron para castigarlos. Si quien no quiera participar en este referéndum consultivo, ¿cómo lo ve? Vemos a un dirigente que se llama Luis Ratti, que ha dicho incluso que va a solicitar que se le quite la nacionalidad a las personas que no participan en el referéndum, cuando es algo también inconstitucional. Además, el voto no es obligatorio en Venezuela, ¿no? Es algo de patriotismo, apátrida, nacionalismo, el tema de la participación. No, por supuesto que no. Es algo que tiene que ver con una complejidad de factores, que tienen que ver con que te guste o no te guste el gobierno, tienen que ver con una desafección de los venezolanos hacia la política en general, no solamente la política del gobierno, sino la política de la oposición. Tienen que ver con que, el propio Hugo Chávez no se ocupó de este tema. Entonces ahí sentó pues un precedente que es el que le abrió la puerta a Guyana para salirse del encierro en el Acuerdo de Ginebra, a donde no estábamos asistiendo a las audiencias, y buscar en la Corte Internacional de Justicia una solución. Entonces ahí hay una complejidad de factores que hace que a los venezolanos el tema les quede un poco lejos. Sobre todo cuando estás acosado por problemas socioeconómicos, que es donde tendría que estar políticos, que es donde tendría que estar concentrado el gobierno para buscar su reconexión con la gente. Y lo venía logrando durante el 2021 y 2022. Y la aprobación de Nicolás Maduro subió de 10% a 27% en más o menos año y medio, de crecimiento al 1% mensual. Bueno, si hubieses mantenido eso en vez de esa interrupción que hubo en agosto del año pasado, que dura prácticamente hasta la fecha, si hubieras seguido en esa misma proporción a 1 punto por mes, tanto de PIB como de aprobación de gestión, y eso está ligadísimo a intención de voto, estaría el señor Nicolás Maduro montado en 40 puntos de aprobación de gestión, con una tendencia hacia unos... Bueno, le queda un año, ¿no?, a Maduro para capaz... Pero no es haciendo política, no es haciendo cuestiones como el tema de la Guayana Esequiba, es haciendo economía con la empresa privada, nacional y extranjera. No tiene otra alternativa si quiere ganar una elección. Le consulto sobre algo que podríamos decir que poco se habla, y es la habilitación de María Corina Machado, luego del acuerdo en Barbados, luego de la elección primaria que le da a María Corina pues la bandera de ser la candidata unitaria de la oposición. Bueno, ¿eso cómo lo ve? Hoy muy poco se habla, el gobierno, la narrativa está impuesta en territorio Esequibo, en reclamación del Esequibo, incluso cuando ponemos YouTube aparecen publicidades o propagandas de el Esequibo. ¿Cómo está hoy día, digamos, la aprobación de María Corina Machado en estudios de opinión, y cómo está la posibilidad de que se habilite a María Corina para la elección presidencial? Bueno, la aprobación, fíjate que se convirtió no solamente en una candidata unitaria, que quiere decir reunión de varios partidos, no todos,
sino que se convirtió en la candidata única. Ahí los demás pueden decir misa, pero resulta que María Corina Machado ya pasa el 80% de intención de voto. Entonces, eso es prácticamente un plebiscito. Sí, totalmente. No, es una cosa, no había ocurrido eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. La popularidad que tiene no había ocurrido. Eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. ¿Okay? Los únicos gobiernos que ganan con 92% de votos son los gobiernos totalitarios, como el de Fidel Castro, que siempre gana con 92%, los castristas que ganan con 92% de los votos, 95% de los votos. Pero esto, en una situación abierta, plural, eso no ha existido un nivel de intención de voto como esa. Entonces, bueno, estamos frente a un fenómeno en donde todo depende de la habilitación de esta señora y de la posición que tomen los Estados Unidos sobre la habilitación o no habilitación de ella. Creo que en este momento el arma de regresar a las sanciones petroleras no existe. No existe porque no solamente Venezuela necesita producir más petróleo, es que los Estados Unidos y Europa necesitan el petróleo y el gas. Pero casualmente hoy la Unión Europea pues ratifica sanciones por 6 meses más a Venezuela. Eso llama también la atención porque en medio de una política de Estados Unidos de pues abrir, Europa dice entonces también que mantiene presión por 6 meses más. Bueno, ocurrió hoy. Es muy interesante eso y de verdad que habría que estudiar el caso en detalle. Yo creo que eso apunta a que no todo está definido en Venezuela y que pueden ocurrir muchas cosas interesantes. Yo creo que entre todos los venezolanos tenemos que buscar un aterrizaje suave, nada dramático, pero el rumbo no digamos que es hacia un conflicto, pero el rumbo no está claro. Bien, le agradezco mucho placer acompañarnos el día de hoy. Como siempre se queda muy corto el tiempo, ¿no? Esperemos tenerlo pronto para seguir conversando. José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis, hoy acá en el segmento de entrevista. Recuerde que puede volver a ver esta entrevista a través de nuestro canal informativo Canalí en YouTube y en nuestras redes sociales. Estar atento de las informaciones, @noticias piso Canalí. Maiker Iriarte Oliveros se despide, tengan todos un feliz día.